Bueno, hola. No sé si todos me conocéis, pero mi nombre es Eric y bueno, para mí es un gozo tremendo compartir la palabra en Camarma. Presencialmente por primera vez, lo hice una vez online, pero bueno, llevo asistiendo a esta iglesia, no sé, alrededor de 11 años, papá, no sé, y para mí, bueno, muchos me habéis conocido cuando era un moco y ahora, bueno, pues estoy aquí compartiendo la palabra de Dios y bueno, con mucho respeto, muchos nervios, así que por favor tened piedad de mí. Pero bueno, cuando Pepe me preguntó el título de la predicación, bueno, os tengo que dar una serie de avisos. Yo soy muy poco práctico. O sea, si me dais un martillo y un clavo, corred porque no voy a construir nada. O sea, soy pésimo en dar consejos y esas cosas. Así que quizá no sea una aplicación muy práctica, pero al igual que la carta de Filipenses, quiero que este mensaje sea exhortivo para vuestras vidas. Eh, y bueno, y cuando... Ah, bueno, y también un momento de confesión. Todos los que habéis estado aquí alguna vez compartiendo, hemos hecho algún meme de vosotros, así que es vuestra venganza para hacer algún meme o un chiste de mí. Pero bueno, es muy probable que si habéis estado aquí, hemos hecho algún meme de vosotros y bueno, podéis vengaros si queréis. Pero bueno, cuando Pepe me preguntó el título de la predicación para ponerlo en YouTube, bueno, mi intención era llamarla Las dos verdades perdidas y os comento por qué. Porque los títulos así súper elocuentes me dan como una trampa para hacer una introducción a la predicación. Y la idea principal era hablar de dos verdades que considero fundamentales para la iglesia, pero que a día de hoy tú las empiezas a buscar en la vida práctica de la persona, en las vidas prácticas de la iglesia y no están. Y una era la soberanía de Dios y la otra era la suficiencia de Cristo. Y yo iba a hablar de estas dos verdades porque creo que están profundamente relacionadas, pero como son verdades tan grandes, no creo que tengo 2 horas para compartir de 1 hora cada de ellas y solo voy a hablar 1 hora de la suficiencia de Cristo. Es broma, no voy a estar 1 hora aquí. Pero quería centrarme en la suficiencia de Cristo, así que se llama La verdad perdida. Un poquito de marketing para el título de la aplicación, pero creo que me va a ayudar a dar un poquito de una introducción, una visión general a lo que yo al menos veo en la iglesia a día de hoy. Creo que si muchas veces hemos cantado que Jesucristo basta, pero que parece que solo basta los domingos, ¿no? Jesucristo basta los domingos en un culto, quizá en una célula esporádicamente, pero no basta para el resto de mi vida. ¿Puedo pedir un vasito de agua? Que es que cuando uno está aquí y empieza a hablar, mágicamente se seca la boca. Pero bueno, y ese es el punto, que muchas veces, al menos en mi propia vida, me he dado cuenta de que ponemos la esperanza en un montón de cosas en nuestro día a día que no necesariamente son suficientes. Y si Cristo no es suficiente, creo que son por dos razones fundamentales. Una es porque tenemos una concepción errónea de qué es el Evangelio. Podemos pensar todavía a día de hoy, directa o indirectamente, que tenemos que hacer cosas para ganarnos la salvación, este Evangelio católico, Cristo y algo más. O podemos tener una concepción errónea acerca de Cristo en cuanto a que... Cristo, una vez que nos ha dado la seguridad de la salvación, muchas gracias, se preocupa también en tu bienestar, ¿no? Así que Cristo acaba siendo algo importante, pero lo que tú obtienes, esa prosperidad, ese falso evangelio de la prosperidad, acaba siendo lo importante. Así que Cristo está muy bien solo cuando soy salvo, pero ahora yo quiero que Cristo me dé riquezas. También otro problema, yo creo, es nuestra baja percepción de quién es la persona de Cristo. Yo creo que como cristianos promedios tenemos un conocimiento medio de quién es Cristo basado quizá en villancicos, ¿no? En las Navidades, ¿no? Pues ¿quién es este? Pues es un niño que nació en un pesebre, le fueron a visitar 3 reyes magos, creo que sus nombres eran Melchor, Gaspar, Baltasar, o eso no dice la Biblia, ¿no? pero una
una errónea concepción del Evangelio y una baja percepción de la persona de Cristo nos va a llevar, obviamente, a una insuficiencia de Cristo y a una vida práctica, personal y de iglesia errónea. Iglesias que no buscan dar gloria a Cristo, sino más bien glorificarse a uno mismo. Y cuando yo pensaba en un pasaje para acompañar a estos pensamientos, pensaba en Filipenses por dos razones. Porque creo que comúnmente se le ha llamado la carta del gozo, pero parece, a mi parecer, sí, es una carta que habla del gozo y si tú no ves el gozo en esa carta, pues estás un poco, te animo a leer más detenidamente. Pero para mí es una carta donde la persona de Cristo reina. Aunque podemos decir que reina en toda la Biblia, pero a mi parecer, que es una de mis cartas favoritas, es donde más veo la persona de Cristo como primer motor, como la primera motivación a nuestro gozo. No es un gozo esporádico. Filipenses no es la carta del gozo así, porque es bonito decirlo. No, es un gozo fundamentado en la persona de quien es Cristo. Y para poneros un poco en contexto, porque a mí empezaba leyendo el capítulo 3 y dice, por los demás hermanos, ¿quién está hablando? ¿A quién le está hablando? Es muy fácil, bueno, todos sabemos que es una carta de Pablo, como muchos libros del Nuevo Testamento. Si alguien te pregunta, ¿quién escribió este libro? Tú di Pablo, que a lo mejor aciertas. Pero como muchas cartas del Nuevo Testamento, Pablo es el autor y está escribiendo a los filipenses en Filipo. Y para poneros un poco en contexto, no quiero explayarme mucho, quiero ir directamente al texto. No es una carta, el contexto de tanto el emisor de Pablo como del receptor de los filipenses no era un contexto sencillo. Estaban viviendo tanto Pablo como ellos opresión. Pablo estaba en la cárcel. Qué curioso, ¿no? Está escribiendo el gozo en la cárcel. Y los filipenses estaban sufriendo persecución. Ahora iremos un poquito más a ver quiénes eran los que le estaban persiguiendo. Pero Pablo comienza el capítulo 1 hablando así, dice un famoso versículo, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pablo comienza diciendo que, mira, yo estoy en la cárcel y me estáis diciendo que Cristo es predicado como con falsas motivaciones, ¿no? Por egoísmo, por orgullo. Y Pablo acaba diciendo, mira, pero lo importante es que Cristo es predicado, ¿no? Eso es lo verdaderamente importante aquí. No os preocupáis de lo secundario. Cristo es predicado y Pablo se gloría en eso. Luego el capítulo 2 son una serie de exhortaciones en la que Pablo empieza, bueno, al final se da una descripción de Cristo que es de las más ricas, que dice... Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a lo que aferrarse. Este hecho es la motivación que Pablo da a los filipenses para, si hay algún estímulo en Cristo, haced completo mi gozo, no hagáis nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo. Pablo habla también porque es que la carta de los filipenses tenía un contexto muy difícil porque había problemas, incluso dentro de la iglesia había series de conflicto, encima estaban una serie de personas que les estaba oprimiendo y no era un contexto difícil. Y a lo que Pablo en toda la carta de los filipenses vuelve a hacer recordar a los filipenses es acerca de la persona de Cristo. Pablo tenía un concepto muy alto y muy completo de quién era Cristo y de qué era el Evangelio y cuáles eran sus implicaciones. Si nos ponemos ahora, probablemente si alguien te da un consejo, dice, bueno, tú gózate en el Señor, otra vez te digo que gózate, y no te lo dice en el contexto de Pablo, una persona que estaba en la cárcel, te lo dice, bueno, pues estando quizá en su habitación con el aire acondicionado y te lo dice por WhatsApp, ¿no? O sea, Pablo remite a la persona de Cristo, una persona que sufrió por nosotros, para que nosotros suframos ahora lo que tengamos que sufrir, pero con gozo. Y eso es lo más impactante y aparentemente como lo más paradójico, ¿no? O sea, tengo que gozarme, pero en mi sufrimiento
y Pablo lo hacía, ¿no? Y ahora, en el capítulo 3 es cuando uno de los pasajes más famosos, donde Pablo comienza a dar su currículum, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar a leer un poco. Dice, por lo demás, hermanos míos, regocijaos en el Señor. Cuando dice por lo demás, no es dice, bueno, a otras cosas, ¿no? Dice, por lo que he mencionado y lo que voy a mencionar, ¿no? Gozaos en el Señor. Y todo lo que había mencionado antes era en torno a la persona de Cristo. Gozaos también en Timoteo y Epafrodito, que eran hermanos que reflejaban la persona de Cristo. Gozaos en esto, gozaos en el hecho de que Cristo es predicado, de que en Cristo está nuestra esperanza, y gozaos en ser semejantes a Cristo. Esa es vuestra meta. Y luego dice, a mí no me es molesto escribiros otra vez lo mismo, y para vosotros os es seguro. Cuando Ami ha leído esto, ha dicho que es una carta, un pasaje muy conocido, pero que no sea molesto, porque a veces repetir cosas tan básicas como quién es Cristo y quién es el Evangelio, para nosotros es seguro. Dice, cuidado de los perros, cuidaos de los malos obreros, cuidaos de la falsa circuncisión. Y aquí es cuando podemos inducir quiénes eran los que les estaban persiguiendo, pero hay algo curioso aquí, porque cuando dice, cuidaos de la falsa circuncisión, obviamente se refiere a los judíos, pero la cosa es que en Filipo no había una sinagoga, no había una población judía muy grande, pero aún así estaban sufriendo persecución. ¿Cómo es esto? Pues no sé si recordáis cuando Pablo fue apedreado en Listra, en Hechos 14, puede ser, pues Pablo fue a predicar a una comunidad de gentiles. De hecho, es cuando le confunden con Mercurio y Júpiter. Pero la cosa es que vinieron, dice el pasaje, que vinieron algunos judíos en Listra y empezaron a mover a las masas y a las sociedades, y al final Pablo acabó siendo apedreado. O sea, era una persecución inducida por probablemente una población judía muy pequeña, pero que causó un revuelo, parece ser en ese momento. O sea, cuando el enemigo quiere actuar, puede utilizar a una sola persona y puede causar una revolución entera. Y los cristianos podemos vivir en medio de eso. Pero Pablo aquí les está exhortando, dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión, no ellos. Nosotros, desde antes de la creación hasta, desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios tuvo un plan para nosotros de utilizar a Israel y formar parte del pueblo de Dios. Dice, porque nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. O sea, volvemos a intentar recordar lo que decía antes de esa insuficiencia que a veces viven los cristianos a día de hoy acerca del Evangelio, ¿no? Pues poniendo la confianza en la carne o poniendo la confianza en las cosas materiales. Y al final vivimos la fe en términos muy humanos, pero la Biblia dice que no ponemos la confianza en la carne. Y me vuelve a recordar, esto lo compartió un amigo que se llama Wiley, es tan sencillo, pero es cuando Jesús le dice a Satanás, porque no solo de pan comerá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y básicamente lo que le está diciendo es que el mundo no es solo físico. El mundo no es solo físico, pero la gente sigue viviendo la fe en términos materialistas y sigue poniendo muchas veces, directa o indirectamente, su confianza en la carne. Quizás no somos católicos, pero que pensamos que por orar más, por venir más a la iglesia, vamos a estar mejor con Dios, pero eso lo puede hacer incluso un no creyente. Pero solo los que son parte de la verdadera circuncisión son los que son hijos de Dios. Y dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguno otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pablo probablemente era la persona que actualmente tendría 12 doctorados o algo así. A veces discuto con Amner diciendo qué es más importante, un psicólogo o un teólogo, y obviamente ya sabéis la respuesta. ¿No? Es broma.
Pero Pablo probablemente tendría un doctorado en teología, en psicología, en filosofía. Pablo era una persona fascinante. Pablo conocía la filosofía griega mejor que los profesores de filosofía actualmente porque él habló con ellos, él debatía con estoicos, con epicúreos, probablemente con sofistas de aquella época. Pablo era una persona, no era una persona, no era un mero pescador, con cariño, como Pedro, un cabezón. Pablo era una persona que pensaba. Pablo era probablemente un filósofo del momento. Y en cuanto a judío, era de los mejores. Pero, ¿qué dice? Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y muchas veces yo creo que uno vive, sobre todo los jóvenes, vivimos pensando en qué ser, en qué hacer aquí en la tierra, en preocupándonos por nuestra formación profesional, que no digo que sea malo, ojo, pero muchas veces estamos preocupándonos en ser algo y no estamos viendo en quiénes somos en Cristo, ¿no? No vemos el valor de la cruz y nuestras preocupaciones giran en torno a cosas que son más importantes, pero acaban estando en un lugar más alto que quizá que Cristo debería tener. Uy, problemas del directo. Vale. Y dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Todo. O sea, Pablo no estamos hablando de un Cash Luna, de un Benny Hinn, de alguien que tiene un yate o que está en las Maldivas escribiendo, lo he perdido todo, he perdido el avión. No, lo ha perdido todo. Estaba en la cárcel. O sea, ¿cuántas personas de nosotros podemos decir, por amor, me da igual haberlo perdido todo? Y Pablo dice, y lo considero basura. Y tantos conflictos todavía en la iglesia, tantos conflictos en familias, conflictos, yo qué sé, por no ver un partido, por no hacer una cosa o lo otro. Y Pablo está aquí escribiendo y dice, a fin de conocer a Cristo, ¿qué cosa hay mejor que eso, no? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino por la fe en Cristo. Y la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación y padecimientos llegando a ser como Él es en su muerte. O sea, todos tenemos un montón de metas, expectativas que de verdad no son malas. O sea, si hoy tú sientes que estoy diciendo Cristo es suficiente y todo lo demás es malo, yo no estoy diciendo eso, pero muchas veces en Occidente estamos viviendo la fe en términos del yo, de mi propia ganancia, de lo que yo puedo obtener en Cristo, y aunque no prediquemos la teología de la prosperidad, estamos viviendo en términos muy individuales nuestra fe y al final nos importa poco qué hacemos en la iglesia, dónde estamos sirviendo y cómo somos parte del reino y qué semejante tenemos de Cristo, ¿no? Dice, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado, no que lo haya alcanzado, o que haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que ha quedado atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Estos últimos versículos hacen un poco de referencia a la resurrección, cuando Cristo venga. Y bueno, llevo como meses
debatiendo con unos amigos acerca de escatología de los últimos tiempos, que es probablemente el tema más secundario, pero es uno de los temas más bonitos, porque una vez que uno acepta a Cristo, anhela conocerle y anhela estar con Él para siempre, pero muchas veces nos encontramos en las iglesias gente que dice, ay, ya son los últimos tiempos, es que no he hecho todo lo que quería hacer aquí en la tierra, ¿no? Y un amigo una vez compartía que si no tienes esperanza de la vida eterna, no tienes anhelo por ella, o sea, ¿qué anhelo tienes actualmente? Porque Cristo lo dijo muy claro. Cristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. O sea, ya estamos experimentando parte de esa vida eterna aquí en la tierra, que te conozcan a ti. Y aún así seguimos viviendo la fe de una forma tan superficial, donde Cristo tiene una baja percepción, un bajo conocimiento de lo que nos dicen solo los villancicos, ¿no? Pero aquí Pablo, a lo largo de todo Filipenses, dice que Cristo es la motivación para considerarlo todo como pérdida en caso de que tú lo vayas a perder, pero él ya lo había perdido, y nuestra motivación para proseguir confiados y firmes en la fe. Y unánimes, porque Pablo hace mucha referencia a que juntos, no es algo individual, sino que juntos debemos perseverar. Y bueno, y quizá para... Un segundo, estoy buscando... Aquí. Y bueno, quería leer también unos versículos de Filipenses que son muy conocidos, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Que también son versículos que utilizamos muy superficialmente, y Sebastián compartió como hace un par de años, que cogemos a veces versículos, los tomamos, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia, ¿no? Fuera de su contexto, y no son nada impactantes porque no leemos bien el contexto, pero Pablo lo dice muy bien, dice en el versículo 11, dice, no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, sé vivir en pobreza, sé vivir en prosperidad, en todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. El secreto es que Pablo todo lo podía en Cristo porque Él le fortalecía. Y me gustaría terminar con una frase de un autor que se llama Jerry Bridges, Jerry Puentes, que dice, nuestros peores días nunca son tan malos como para estar fuera del alcance de la gracia de Dios, y tus mejores días nunca son tan buenos como para no necesitar la gracia de Dios. Cada día necesitamos a Cristo. Cada día Cristo debe suplir nuestra necesidad espiritual. Y no nos asegura que todo nos vaya a ir bien, no nos asegura que todas las cosas van a ir como nosotros queremos, pero cualquiera que sea nuestra circunstancia, Cristo basta, Cristo es suficiente. Y no es algo que se quede solo el domingo, es una verdad que aunque esté perdida en la iglesia en Occidente, en Europa, en Norteamérica, es una verdad que uno se puede aferrar a ella. No tienes nada de qué preocuparte, puedes confiar en muchas cosas en tu vida, pero a fin de cuentas te vas a dar cuenta, valga la redundancia, que no van a llenar tu vida como lo hace Cristo, y que comparadas a Él son basura. Cristo es suficiente, y prediquemos a Cristo porque Él es el motivo de toda nuestra adoración, de que estemos aquí hoy reunidos y que seamos iglesia. Oremos. Señor y Padre Celestial, gracias por el día de hoy. Queremos alabar